Iglesia, buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo. Damos gloria a Dios porque nos permite estar en su casa, amén. Porque Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. Bien, mis hermanos, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, así que quiero invitarle que por un momento incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche porque nos permites, por tu amor e inmensa misericordia, Señor, iniciar este nuevo año, Señor, volver a tu casa, Dios. Gracias por el tiempo, Señor, gracias por permitirnos este lugar, gracias por darnos la salud para estar en este lugar, Señor, pero muy en especial gracias, Señor, porque la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros nos ha enseñado que este lugar es especial para nuestras vidas, que este lugar emana bendición para nosotros, Señor. Por eso nos presentamos en esta mañana, Señor, te pedimos que nos dé la sabiduría, el discernimiento, Señor, que nos ayudes a vencer sobre todo aquello que quizás nos distrae, Señor, nos ha traído preocupados, quizás aquello, Señor, que nos ha robado la paz en esta semana, Señor. Hoy lo sujetamos, Señor, a la mente de Cristo, nos preparamos para tu palabra, Señor, porque, Señor, entendemos que ella, Señor, nos permite crecer cada día, fortalecernos, Señor, pero también instruirnos en justicia y en verdad. Gracias te damos, Padre bueno, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, quiero invitarlos a que vayamos a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corintios. Capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leerlo de manera antifonal hasta el versículo 11. Segunda carta de Corintios 1, del 1 al 11, dice de la siguiente manera, ahí como están sentaditos, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, siguen ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Todos, cooperando también vosotros a favor con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Bien, el tema que le he colocado a esta enseñanza hoy es confianza en Dios. Y como objetivo, entender que la confianza de un cristiano en Dios no tiene límite. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el hermano Armando nos leía al principio Hechos capítulo 14, ¿no? Voy a volverles a leer el objetivo para quienes están tomando apunte. Entender que la confianza de un cristiano en Dios no tiene límite. Entender que la confianza de un cristiano en Dios no tiene límite. Y en ese pasaje que leía nuestro hermano Armando, estábamos mirando que los apóstoles tuvieron algunas aflicciones, ¿verdad? Y en el pasaje que acabamos de leer, Pablo está hablando de las aflicciones abrumadoras en Asia.
Y allí encontramos en ese pasaje inicial, Hechos capítulo 14, voy a estar leyendo parte del capítulo, pues para quienes no estuvieron. Encontramos que Pablo y Bernabé tuvieron que lidiar con algunos asuntos, y cuando digo lidiar estoy hablando de cosas buenas, como también de cosas malas. Entonces comienza hablando de Iconio, y en el primer versículo de ese capítulo encontramos que cuando ellos llegaron a ese lugar, no solamente encontraron que lo recibieron de buena manera, sino que también muchos creyeron en el evangelio, inclusive los que eran cristianos, o sea, no tienen nada que ver con los judíos. Pero en el versículo 2 dice, nos narra el pasaje que judíos no convencidos en el evangelio, no convertidos, incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los apóstoles. Y a partir del versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad, dice el versículo 4, estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Ahora entonces ellos pasan a Listra. En Listra también tienen problemas. Y dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quiso ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y de ese 15 me paso al 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud hicieran sacrificio o les hiciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, oígase bien, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de esas experiencias que Pablo está contando en la segunda carta a los Corintios, encontramos que Pablo estaba contando este tipo de historias, de qué manera, así como muchas veces era respaldado, también tuvo que enfrentar la adversidad, tuvo que enfrentar la lucha. Inclusive en el capítulo 19 encontramos el alboroto en Éfeso, ¿se acuerda? Que había un hombre allí que su ganancia era por las artesanías que hacía de la diosa. Y cuando comenzó a ver que Pablo comenzó a predicar el evangelio y a enseñarles que eso era idolatría, comenzó a mermar entre la población, pues la creencia en estas cosas de plata, y eso hizo que ellos se advirtieran de que les estaba dañando el negocio, y también quisieron apedrear a Pablo, ¿es cierto? Recuerda que también le tocó huir. Bien. Entonces podemos entender que lo que Pablo está diciendo en el primer pasaje, o primer tema que toca allí en la segunda carta a los Corintios, está hablando de estas circunstancias que él vivió. Y hoy vamos a hablar de la confianza. Y como primer punto, quiero que miremos, o quiero llevarlos a mirar tipos de confianza en la Biblia. Y el punto A, confianza en lo material o económico. Y tomé el pasaje en Lucas capítulo 18, versos del 22 al 23, que cuando lo leamos vamos a identificar el personaje.
Dice la palabra, oyendo Jesús esto le dijo, aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso triste porque era muy rico. ¿Cómo conocemos ese pasaje? Como el joven rico, ¿cierto? Entonces la palabra nos enseña que este hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque el Señor le invitó a que vendiera todo lo que tenía y lo repartiera. ¿Sí ve? Él quería, cuando leemos el pasaje, el contexto, entendemos que él quería seguir a Jesús y que él en la conversación con Jesús le dice que todo lo que los mandamientos ha estipulado los ha cumplido. Y el Señor le dice que una cosa le hace falta. ¿Y por qué se lo dice? Porque el Señor conocía él donde tenía su confianza, y su confianza la tenía en la economía, en lo que él tenía, ¿cierto? O sea, quería seguir a Jesús, pero con sus comodidades, sin tener que pasar por las necesidades que pasaban sus discípulos. B, confianza en las estadísticas. Y la cita que les he traído es Juan 1, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Cuál era el concepto que tenía Natanael sobre los de Nazaret? Que no haya nada bueno en Nazaret, ¿cierto? O sea, si a él le hubieran dicho, venga, le vamos a colocar un socio, un trabajador o alguien que lo apoye, pero es de Nazaret, ¿qué hubiera dicho? Prefiero hacerlo solo, porque es que de Nazaret no sale nada bueno, ¿cierto? ¿Se equivocó Natanael con esa forma de pensar? Sí, ¿cierto? Digamos, fue ligero en el momento de dar una apreciación. Así que esa estadística de que en Jerusalén no salía nada bueno no era del todo cierto. C, confianza en las personas. Y he tomado el primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 17 al 19. También es una historia. Dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Cómo conocemos ese pasaje? ¿El qué? El profeta joven y el profeta viejo. Y aquí encontramos que el profeta joven era el que tenía la consigna de primero no regresarse por el lugar por donde había ido, luego no apartarse y mucho menos recibir bebida y comida. Pero este hombre, que se hizo pasar por profeta, dice el versículo 18, que mintiéndole lo llevó a convencer de que lo hiciera. El final de ese joven, ¿recuerdan cuál fue el final? Un león lo mató. Iba en burro y el león solamente lo mató y no se lo comió. El burro lo dejó vivo y muerto pero intacto. Entonces podemos encontrar que en este pasaje fue un error haber confiado en una persona cuando ya había palabra de Dios. Y D, confianza en Dios. Y quiero traer un pasaje que en estos días el Ministerio Juvenil nos permitía ver. Daniel capítulo 3, voy a leer del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, hasta ahí miramos ejemplos o tipos de confianza que podemos tener. Entendemos o sabemos de antemano que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, aun cuando el horno de fuego fue calentado 7 veces más, salieron intactos, ni siquiera a olor a humo tenían sus ropas. Amén. Punto número 2. ¿En qué confía el hombre sin Dios?
Y punto A, las estadísticas. Podemos tomar un ejemplo también el que teníamos anteriormente, cuando Natanael, de acuerdo a las estadísticas, no confiaba, pero el hombre de hoy confía en las estadísticas. Antes de hacer cualquier tipo de negocio, muchas veces pregunta, ¿no? Entonces, según las estadísticas, ¿para cuándo se compra? ¿Para cuándo se vende? ¿Cuándo se cosecha? Es el punto A. El punto B, el hombre de hoy confía en los estudios. Y mientras pensaba en este punto, traía a memoria que antes de la pandemia, yo veía mucha gente comenzando ese año a surgir y comenzando a remodelar locales, a alquilar locales, a comprar locales. Y yo pensaba, ¿no?, que ellos estaban quizás diciendo: este año la vamos a romper, este es el año, este año va a ser de bendición, este año, mejor dicho, vamos a sacar la pata del barro, como solemos decir. Pero entró la pandemia y todos esos estudios se vinieron a pique, ¿cierto? Porque nadie contaba con que la pandemia iba a llegar y que nos íbamos a tener que encerrar. Y quienes pudimos pasar por el centro, porque en ese entonces me puse a hacer mensajería, el centro era algo que a uno le espantaba, o sea, casi hacía eco hablar usted en el centro. Era increíble cómo todo estaba cerrado, era impresionante. Así que, como punto B, el hombre sin Dios confía en los estudios. C, en la ciencia. El hombre de hoy se esfuerza a pretender querer conocer el futuro a través de la evolución de la naturaleza, de la evolución del mundo. Y entonces nos han querido hacer creer que nosotros somos parte de una evolución y que así como conocen la evolución, conocen lo que ha de pasar en 3.000, 4.000 años más adelante. Pero todo esto no son más que formas de confiar en el hombre. D, en la mitología. Quizás esa parte del planeta no es muy dada a la mitología, como lo sí lo es Europa, donde confían mucho en la mitología, donde confían mucho en esos dioses que ellos se han inventado, se han creado. ¿Para qué? Para sí mismo vivir conforme a lo que enseñan los estudios que han sacado sobre ellos. Y en la astrología. La astrología, sobre todo por estos días cuando comenzamos años, los que creen mucho en la astrología, en el horóscopo, entonces comienzan a mirar cómo le va a ir en los negocios, cómo le va a ir en el amor, cómo le va a ir en todo lo que emprenden. Y entonces comienzan a preguntarse cómo van a estar de ánimo, de acuerdo si se alinean, no sé, algunos planetas, inclusive hasta la misma, los eclipses para ellos tienen un significado en todas las áreas. ¿Por qué? Porque ellos viven ciegos. Por eso, es muchas veces cuando usted le comenta una adversidad, o me pasó con alguien, le comenté alguna dificultad a alguien, entonces me dice: ¿pero tú qué signo eres? Entonces yo: no, pues yo soy de tal fecha. Yo la verdad el signo nunca me he preocupado por eso. No, es que eso es importante, es que cuando tú te cruzas con otro signo, si tú eres aire, si tú eres agua, entonces eso, la mezcla resulta en X, porque ellos confían en eso. Es más, son los mismos que confían que nosotros tenemos 10 vidas. Como el gato, tenemos 10 vidas. Entonces, inclusive con la fecha de su nacimiento le pueden decir en cuál de las 10 vidas usted está. En eso confía el hombre en la actualidad. Y por último, punto F, en la profecía. En la profecía, obviamente, profecía sin fundamento, ¿no? ¿Recuerdan la profecía de Nostradamus, que decía que al Papa Francisco efectivamente moría en el 2025, pero que lo vaya a suceder un Papa que era negro? Y que ese papa era el papa que iba a llevar el mundo al juicio. Y pues ya terminó el 2025. Y más amarillo para dónde, porque es americano el papa que llegó. Entonces ahí se iba escachando un poquito Nostradamus. También recuerdan los Naya en el 2012 para noviembre, que se acabaría el mundo de acuerdo a los estudios que hacen los que interpretan las profecías Naya. Y pues ya estamos en el 2026 y hasta ahora estamos todavía intactos, ¿cierto? Entonces, y así muchos. En esta semana también alguien me compartió un video a manera de profecía, porque el audio habla de una profecía, y es una persona que es muy afecta o adepta, por decirlo así, a nuestro presidente.
Y entonces me dijo, te voy a enviar una información para que te des cuenta y esta información te va a dejar sin palabras. Yo, bueno, ok. La descargué, la abrí y me hablaba de nuestro presidente, que es una persona, mejor dicho, que la hemos tratado tan mal. La verdad, él es inocente de todo lo que le dicen, de todo lo que ha hecho, todo. Y que eso estaba profetizado por un padre, ay, ahora se me... Juanito, argentino. Una cantidad de cosas. Mire, créame, esa profecía dura como 10 minutos. Y yo decía, bueno, y entre esas cosas decía que Petro era el similar a Jesucristo. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que, no, y es increíble, y creen en eso ciegamente. De pronto de pronto les comparto el video. Y es increíble esa profecía. Y entonces yo decía, oiga, ¿hasta dónde la gente puede creer? Dije, le voy a descabezar eso. Entré a internet y pregunté por el padre Juanito. No, el tipo sí escribió libros, pero nunca profecía sobre líderes suramericanos. Y le envié la información y me dije, por favor lea, no afirme todo lo que escucha. Es más, cuando usted escucha algo, lo primero que tiene que hacer es confirmarlo. De lo contrario, usted está siendo otro mentiroso más. Pero eso pasa cuando escuchamos a cualquier persona, ¿cierto? Cuando no escuchamos la palabra del Señor. Bien, punto número 3. ¿Qué dice Dios sobre la confianza del hombre? Y lo baso en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice allí la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, confía en el Señor y no te apoyes en tu propio pensamiento. Porque vuelvo y les digo, quizás antes de la pandemia todos teníamos planes, ¿cierto? Y todos, mejor dicho, todo iba en camino, pero ¿quién predijo la pandemia? Nadie nos avisó sobre la pandemia. Nadie planeábamos estar en la casa 24/7, ¿cierto? Y nos tocó. Es más, si alguien nos lo hubiera advertido, ¿qué hubiéramos dicho? Pues nos vamos a morir de hambre de acuerdo a las estadísticas, porque el que no trabaja, no come, ¿cierto? Y creo que se murieron de COVID, pero de hambre creo que ninguno. Es más, creo que salimos más gorditos que de costumbre después del COVID. Entonces, podemos entender que el Señor nos enseña que nosotros en especial como hijos de Dios debemos apoyarnos en Él, pero el hombre normal no se apoya en Él. Y único subpunto A, ¿por qué no debemos apoyarnos en nuestro propio conocimiento? Mis hermanos, toda decisión que tomemos en el presente tiene repercusión en el futuro, ya sea cercano o lejano. El único que conoce y tiene el control sobre todas las cosas, ¿cómo se llama? Dios. Por ello, las decisiones que nosotros tomemos fuera de Dios son decisiones al azar. Y cuando nosotros tomamos decisiones al azar, tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Que nos vaya bien o que nos vaya mal, ¿cierto? Eso pasa. Por eso nosotros no debemos apoyarnos en nuestras propias opiniones o pensamientos. Punto número 4. ¿Cómo se adquiere la confianza en Dios? Mi hermano, si bien es cierto, no todos tenemos que pasar por una adversidad para llegar a conocer la existencia y el poder de Dios. Pero en una gran mayoría de testimonios, nosotros podemos entender que ha sido la aflicción, la circunstancia adversa, aquella que muchas veces nos falló el plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, todos los planes, y nos quedó el último recurso, ¿cierto? Y en ese último recurso quizás Dios obró o sencillamente sirvió para que nosotros lo conociéramos, pero no se alcanzó lo que nosotros en la carne queríamos. Hay un dicho que dice que bendita la crisis que te hizo creer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar de Dios. Así que para adquirir la confianza en Dios se necesitan dos cosas. La primera de ellas, estar convencido de la existencia de Dios, porque nosotros no podemos confiar en algo que no creemos, ¿cierto? No podemos confiar en algo que no creemos. Es más, están construyendo aquí enfrente, coloquémosle en 3-4 meses, va a ser ya un edificio de 5 pisos. Y entonces,
De pronto alguien te envía aquí a la iglesia, miren la iglesia, enfrente hay una casita blanca, y entonces usted dice, no, pero aquí no hay casitas blancas, aquí ya hay un edificio. ¿Por qué? Porque ya cambió, ¿cierto? Entonces uno habla de lo que conoce, pero de lo que uno conoce, y mucho menos confiar en lo que no conoce. Así que para nosotros llegar a adquirir la confianza en Dios, primero tenemos que conocerle y estar convencido, y de esa manera seremos temerosos y obedientes. Y la segunda, como nos lo ha venido enseñando el Señor en estos días, estar siempre gozoso, sabiendo que toda adversidad pone a prueba nuestra confianza y repercute para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo, absolutamente todo surge para bien. Que nosotros no lo entendemos, es cierto, o que muchas veces no tenemos la paciencia para esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque no creemos totalmente en Él. Amén. Punto número 5. ¿Cuál es el límite de la confianza en Dios y cómo alcanzarlo? Punto A. ¿Cómo debe ser nuestra confianza en Dios? En esa segunda cita que leímos, en 2 de Corintios 1, del 7 al 9, mire lo que dice Pablo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Está hablando Pablo de consolarnos unos a otros. Y de apoyarnos unos a otros. Y Pablo en el versículo 8 continúa diciendo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y dice el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cómo nosotros adquirimos esa confianza en el Señor? Pues entendiendo que Él tiene el control sobre todas las cosas, inclusive hasta en la muerte. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje, está diciendo: mire, nosotros estábamos tan abrumados que dijimos, bueno, aquí nos vamos a consolar, pero no nos vamos a decir, no se preocupe, no va a pasar nada, no. Es más, ya démonos por muertos. Pero eso no nos puede quitar el gozo. ¿Por qué? Porque ellos tenían, o Pablo tenía la mirada puesta, y Bernabé dice, en la resurrección. Pablo viene hablando de la consolación unos a otros y advierte que la situación en Asia fue tan extremadamente difícil al punto que aceptaron de antemano que su existencia en la tierra había terminado. Pero se gozaban y consolaban teniendo certeza que habrían de resucitar para la eternidad. Así que el límite de confianza en Dios mientras estemos en esta carne es la vida eterna, pasando por alto la muerte física en este mundo. O sea, a Pablo nada le entristecía, ni siquiera la misma muerte le entristecía. Todo lo contrario, él se consolaba entendiendo en quién había confiado. Amén. B, ¿cómo alcanzamos esa confianza? Quizás me quedó mal escrito ahí el título. ¿Cómo alcanzamos esta confianza? B1, confesando y renunciando a nuestra manera de vivir. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La frase de este año es: morir para vivir. B2, evitando las cosas que no convienen como hijos, y también lo escribe Pablo en la carta anterior, en el capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones nos ayudan a desviarnos de nuestra fe. B3, sujetando a Cristo con determinación nuestras debilidades. Y está en esa misma carta a Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5, dice: pues cuando andemos en la carne, no militamos según la carne, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está diciendo que nosotros debemos en el Señor aprender de Él,
Es la única forma de nosotros quitarle, derribarle, ganarle el pensamiento que tiene el mundo sobre lo que es el Señor. Así que los argumentos del mundo nosotros se los podemos derribar también con argumentos, pero con argumentos en el Señor. Amén. B4, fortaleciéndonos en oración. Y les he traído la cita en Mateo 26, allí en el huerto, mientras el Señor iba a orar, versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los apóstoles estaban cansados, dice la palabra, sus ojos estaban cansados y el Señor sabía lo que había de venir. Sabía cómo iba a reaccionar Pablo, sabía cómo iban a reaccionar los demás, ¿cierto? ¿Cómo reaccionaron? Cuando lo capturaron, cuando lo crucificaron, pues huyeron, ¿cierto? Y por eso les decía, prepárense, pero no se preparen físicamente, prepárense en oración. Pero dice la palabra que cuando él fue a orar y regresó a la hora, ya los encontró durmiendo. Así que es necesario que para nosotros poder alcanzar esa confianza, debemos primero confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Segundo, evitar las cosas que no convienen. Tercero, sujetar todo en lo absoluto al Señor Jesucristo. Y cuarto, fortalecernos en la oración y también en la lectura de su palabra. Iglesia del Señor, es necesario dejar de repetir que los días, que el tiempo, que son cortos, que son malos, que son peligrosos. Es apropiarnos de que eso es cierto, porque muchas veces lo decimos, pero no lo vivimos. No estamos preocupados o no estamos pensando en eso, ¿cierto? Es por eso que es necesario que nuestra confianza esté definitivamente puesta en el Señor, sin argumentos, sin excusas. Pues cuando hay argumentos y cuando hay excusas, definitivamente no confiamos en el Señor. Y si no confiamos es porque no le conocemos. Mal decimos decir que le conocemos si no aprendemos a confiar en Él. La confianza o la certeza en Dios no puede estar limitada. Pues recordemos lo que dice el escritor a los hebreos cuando narra de nuestros antepasados que durante su vida predicaron del Mesías, pero no lo conocieron, ¿cierto? Murieron sin conocerle, pero esa fe en ellos sigue intacta. Es más, después del mismo escritor de los hebreos, muchos han predicado de la venida del Señor Jesucristo y muchos de esos han muerto y aún el Señor no ha venido, pero la fe sigue intacta, ¿cierto? Ahora nos corresponde a nosotros predicar de que Él pronto ha de venir, ¿cierto? No sabremos si seamos entre los que seamos levantados de las tumbas o de los que seamos raptados, pero eso no nos debe dañar a nosotros la confianza. Así que si nosotros que hemos conocido por su palabra y por lo que hemos vivido, que la promesa del Hijo de Dios o que la promesa del Mesías es cierta, que Él vino a la tierra y que nos redimió a través de su sangre, cuánto más no debemos esperarle y entender que su venida está próxima. De acuerdo al tema de este año, vivir para morir, nuestra confianza debe estar permanentemente en Dios. Así como Pablo, y si nos encontramos frente a la muerte, no nos debe causar temor. Al contrario, nuestra confianza y consolación es que nosotros habremos de resucitar para vida eterna. Estamos comenzando un año, queremos cosas de bendición, pero también hemos dicho que la bendición muchas veces viene envuelta en dificultad, ¿cierto? Muchas veces tenemos que pasar por la dificultad para descubrir la bendición, para encontrar la bendición, para encontrar verdaderamente lo que es bendición, porque nosotros muchas veces creemos que bendición es casa, carro y beca. Pero como les decía ahorita, muchas veces las dificultades nos llevan a profundizar en el Señor y terminamos dándonos cuenta de que eso era lo que necesitábamos. No necesitamos ni casa, ni carro, ni beca, necesitamos ir a conocer y acercarnos al Señor. Amén.
Así que sea el Señor en cada uno de nosotros durante este año que comienza o en este año que inicia, enseñándonos cuál es su voluntad y nosotros siendo sensibles y convencidos de que queremos cambiar, de que queremos tener una nueva actitud frente al Señor, de que esa búsqueda no sea de labios, que esa búsqueda, es más, que esa búsqueda no sea para aparentar, sino todo lo contrario, para buscarle porque le necesitamos a Él. Amén. Quiero invitarle a que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido fiel hasta el día de hoy, porque Él ha sido bueno y porque su misericordia ha estado para con nosotros. Y pedirle también que en este año que inicia nos permita derribar todo aquello que de una u otra manera nos ha venido robando el tiempo y nos ha venido robando ese espacio que debiéramos dedicar para buscar más de su presencia. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos presentamos y te decimos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú, Señor, nos has consolado de una u otra manera, Señor. Tú, Señor, tu palabra, Señor, los hermanos, la oración de cada uno de nosotros, Señor, nos ha llevado a consolarnos y a refugiarnos en ti en cada adversidad que hemos tenido, Señor. Quizás también como Pablo, muchos hermanos han tenido que enfrentar la muerte, Señor. Padre, pero que en esos tiempos, Señor, nosotros tengamos la actitud y el carácter de tu apóstol, Señor. No importa las circunstancias, Señor, todo lo que aparece, todo lo que viene, todo lo que ha de venir, mientras estemos en ti, Señor, entendemos, Padre, la gloria, que con ellos, Señor, vamos a ser bendecidos, Dios. No importa la circunstancia, no importa la amenaza, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra hasta el día de hoy, Señor, ha sido fiel. Gracias porque tu palabra hasta el día de hoy, Señor, nos sigue hablando, nos sigue levantando, nos sigue motivando y nos sigue llamando, Señor, a que te busquemos, Señor, con hambre y con sed, Dios de la gloria. Padre, gracias te doy por cada hermano aquí presente, Señor. Te pido, Señor, por las circunstancias presentes, Dios. Te pido, Padre, por los problemas de salud por los que estemos atravesando. Te pido, Padre, por los problemas económicos que estemos atravesando, Señor. Te pido, Señor, por cualquier circunstancia, Señor, por la que estemos luchando en este momento, Dios. Que tengamos la capacidad, Señor, de creer en tu palabra. Que tengamos la capacidad de creer en ti, Señor. Padre Santo, que no busquemos otro plan diferente, Señor, que doblar rodillas, Señor, y decirte, Señor, permíteme, Señor, fortalecerme y salir fortalecido de esta adversidad presente, Dios. Permítenos, Padre Santo, aprender a confiar en ti, Dios de la gloria. Padre Santo, que entendamos, Señor, que la circunstancia, Dios de la gloria, que tú has permitido sobre nuestra vida, Señor, no es porque tú nos quieras ver mal, sino todo lo contrario, porque de ellas, Señor, debemos aprender, Señor, y en especial a confiar en ti en toda y cada una de ellas, Dios. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Traigo a memoria, Señor, mis hermanos, aquellos que están delicados de salud, aquellos, Señor, que no han podido estar en este lugar, Señor, porque sus limitaciones físicas, Señor, no lo han permitido, Dios. Sé tú, Padre Santo, fortaleciéndoles, Señor. Sé tú visitándoles, Señor. Sé tú redarguyéndoles, Señor. Padre Santo, para que la confianza, Señor, no se pierda, no mengue, y al contrario, Señor, como nos hemos aprendido o recordado esta noche, estén convencidos, Señor, que en ti somos más que vencedores, Dios. Sin importar el desenlace, en ti somos más que vencedores, Dios de la gloria. Padre, gracias te damos, Señor. Permítenos tener una noche en bendición, Señor. Llegar a nuestros lugares en bien, Señor. Y seguir pensando, Señor, Padre, en fortalecernos en la esperanza viva que eres tú. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga, recordándoles mañana, con el favor de Dios, a las 7:30 de la mañana, nuestro servicio tiempo de escuela dominical. Dios les bendiga, feliz noche.